Escuchar esa palabra, esa enseñanza que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, danos esa revelación apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para nuestro Dios. Hoy tengo este tema que es ¿quién edifica tu casa? Y hay un texto muy conocido y seguramente la mayoría de nosotros o todos nosotros lo hemos escuchado y tal vez lo hemos mencionado alguna vez. Es el Salmo 127, verso 1, y ahí dice que este es un cántico de ascenso gradual de Salomón. Y dice la palabra del Señor: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces este verso nos deja bien claro, hermanos, que no importa que nosotros nos desvelemos tanto por trabajar, por edificar nuestra casa, que madruguemos y nos acostemos muy noche, que trabajemos duro sin descanso. Si el Señor no edifica la casa no va a ser edificada. En vano va a ser nuestro trabajo si el Señor no edifica la casa. Ahora, este versículo, esta palabra, aparece en la Biblia en un punto muy estratégico. Y yo quiero, tal vez como introducción, o aprovechando dar esa enseñanza también, quiero como ubicar este versículo. ¿Qué tan importante es el lugar donde está? Porque el Señor dice que si Él no edifica la casa, en vano vamos a trabajar duro nosotros. Y entonces cuando uno empieza a ver la ubicación de este texto, uno se da cuenta de la importancia que tiene la casa. Y entonces quiero mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, el Salmo 118, versículo 8, es el centro de toda la Biblia. Ese versículo, digamos, si nosotros contáramos todos los versículos que tiene la Biblia y le sacamos la mitad, es este. Y este dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, ya tenemos el centro de la Biblia. Salmo 118, 8. Ahora, si nos vamos al salmo anterior, el 117, se los tengo en una sola pantalla. 2 versículos tiene nada más ese salmo. Es el más pequeño de la Biblia. Está un capítulo antes que el 118, donde está el centro de la Biblia. Tal vez no nos vamos a enfocar en qué dice este verso. Solo quiero que veamos que está antes del centro, pero tiene solo 2 versículos. Pero leámoslo de todos modos, porque no es mucho, ¿verdad? Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. ¿Qué quiere decir aleluya, hermanos? Alabemos al Señor, o alabado sea su nombre. Entonces quiere decir que está el centro de la Biblia. El capítulo anterior se enfoca en la alabanza a Dios. Es importante la alabanza. Y desde hace, ya no recuerdo cuántos años, no hace muchos años tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos unos 3 años, que el Señor nos habló a través de una palabra profética. Y eso no es doctrina, porque es una profecía dada por un hermano. Pero esa profecía decía: alábame porque yo vengo pronto. Y desde entonces yo la escribo ahí cuando compartimos la alabanza: alábale que Él viene. Entonces es necesario que alabemos al Señor.
Y este salmo se enfoca en la alabanza. Y si vemos los salmos, hay muchos que hablan de la alabanza. Pero entonces dice que alabemos al Señor un capítulo antes del centro de la Biblia. Ahora vayámonos al capítulo que está después. ¿Cuál es el que está después del que está en el centro de la Biblia? 119. Miren el contraste. Este tiene solo 2 versículos. ¿Cuántos tiene el 119? 176 versículos. Uno muy chiquitito y el otro que si uno dice hoy voy a leer 5 capítulos de la Biblia, se fue feo, porque no va a terminar luego. Entonces, y aquí dice: yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Es el capítulo más grande de la Biblia. Ahora, veámoslo esto como, pongamos ahora a nuestro Señor Jesucristo como el centro de nuestras vidas. El Señor es el centro de todo. Ahora, supongamos entonces que el Señor es el Salmo 118, versículo 8. El capítulo anterior, 2 versículos. El capítulo siguiente, 176. Podríamos decir entonces que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo antes de Él son pocas. Después de Él son muchas. Tenemos muchas bendiciones, muchas promesas. Hay una gran bendición. Ahora, ya tenemos ahí, entonces, cuál es el centro de la Biblia. Capítulo anterior, que es muy pequeño. Capítulo siguiente, que es muy grande. Después del 119, comienza una serie de capítulos que todos dicen que es el cántico gradual. O como dice el apóstol Sergio, a él le llama a estos capítulos del 120 al 134 el cántico de los arrebatados. Porque dice cántico gradual. Era cuando el pueblo de Israel iba subiendo las gradas para el templo. Ellos estaban abajo y subían una grada, cantaban un salmo. Subían la otra grada, cantaban el otro salmo. Llegaban al final cantando el último del cántico de ascenso gradual. Para nosotros, la iglesia, son 15 salmos. Esos 15 salmos representan la doctrina del arrebatamiento. Es necesario que los conozcamos. Es necesario que sepamos eso, porque entonces si nosotros nos ponemos a observar esos capítulos, a leer y a meditar en cada uno de esos capítulos, vamos a ver qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos para ser arrebatados. Entonces, como son 15 salmos, del 120 al 134 hay 15 salmos. El número 15 nos habla a nosotros de la plenitud de la misericordia. ¿Por qué habla de la plenitud de la misericordia? Por ejemplo, cuando el profeta Isaías le va a decir al rey Ezequías: mira, ordena tu casa porque vas a morir. Ezequías clama al Señor y el Señor le da 15 años más de vida. Eso es misericordia. Luego tenemos otro que está el arca del pacto. El arca del suelo hasta donde está podríamos nosotros, en palabras simples, podríamos decir la tapadera del arca, pero esa tapadera es el propiciatorio, es el trono de Dios. Entonces, el trono de la presencia de Dios. Entonces, ese trono es el trono de misericordia, el trono de gracia. Y es lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces les estaba diciendo que del suelo al propiciatorio, que es la tapadera, hay pie y medio, 1.5,
que se puede leer como 15. Va, entonces ya tenemos, y ustedes dirán, pero tanto que habló y en sí, ¿qué tiene que ver eso con el versículo que dice? ¿Qué decía el versículo, hermanos? ¿Por qué les estoy contando todo esto? Y no nos vamos a perder, ¿verdad? Decía que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y entonces empezamos a ver dónde aparece ese verso y eso nos llevó al centro de la Biblia y del centro de la Biblia al capítulo más pequeño, al capítulo más grande y después que empieza la serie de los salmos de ascenso gradual o de los arrebatados. Entonces el primer salmo de los arrebatados, miren, todos los salmos van a decir cántico de ascenso gradual. Al menos, por lo menos en la Biblia de las Américas. Y entonces dice el primer salmo, el primer versículo. No voy a leer todo el capítulo porque si no no terminamos. Pero quiero que tengamos una idea de qué hablan esos capítulos. Y entonces tampoco vamos a ver los 15 porque no nos da tiempo. Pero veamos esto. El 120 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Quiénes son, según este salmo o este versículo, que es una muestra de todo el capítulo, quiénes son los que van a ser arrebatados? Los que claman al Señor. Definitivamente, los que claman al Señor. Pero lo hermoso de eso no es simplemente clamar al Señor y ya. Clamé al Señor y Él me respondió. Pasemos al otro capítulo, 121. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Tenemos que levantar nuestra mirada hacia el cielo, hacia el Señor. Y es que nuestra mirada debe estar puesta siempre en el Señor. Buscad primeramente las cosas espirituales. Buscad primeramente el reino de los cielos. Eso es levantar nuestra mirada al cielo y buscar al Señor. Salmo 122. Así rapidito vamos a terminar, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice el Salmo 122, 1. Yo me alegré cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ahora, iba a dejar solo el verso 1, pero algo me hizo que insistiera en el verso 2, porque el verso 1 ya nos dio la clave a nosotros y dice que los que van a ser arrebatados son aquellos que se congregan, pero no aquellos que vienen de mala gana, aquellos que se gozan cuando dicen vamos a la casa del Señor. Gloria a Dios, y aquí estamos los que nos gozamos. Ahora el Salmo 122, 2. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas. ¿Qué significará eso, hermanos? El que está plantado tiene casa. El que tiene casa no está aquí de que me voy a cambiar de iglesia. Miren, ustedes han visto gente que está 3 meses en una iglesia y de ahí se va a otra, y de ahí se va a otra, y de ahí se va a otra. ¿Cuál es la razón de que la gente no permanece en una casa? Ay, es que la hermana fulana me hizo caras, me voy para allá. Y llega allá y encuentra otras más baratas. No, también encuentra caras. Pero el que está plantado, nadie lo saca de su casa. Y eso es lo que dice el Salmo 92, 12, 13, por ahí. Que dice que los justos crecerán como la palmera. No, crecerán como el cedro, florecerán como la palmera, plantados en la casa del Señor.
Entonces no es solo un salmo que dice eso, no es solo un versículo. El verso 12 de ahí del Salmo 92 dice, plantados en la casa del Señor. Necesitamos estar plantados, hermanos, no ser macetas. Pero, y eso lo digo por si hay alguno que todavía no tiene cobertura. Bueno, vamos a ver después eso de la cobertura. El 123:1 dice, a ti levanto mis ojos, oh tú que reinas en los cielos. Otra vez levantar nuestra mirada al Señor. A Él mirar, a Él tenemos que mirar. Nuestra mirada fija en Él. El Salmo 124. Si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, bien, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor, diga ahora Israel. Lo que dice el verso 2 repite eso. Diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado a nuestro favor. Tenemos el favor de Dios. Tenemos el favor de Dios. Dios está de nuestro lado. Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. ¿Cuántos conocen una alabanza de esas? Hay una alabanza de este salmo. Habla de que estamos rodeados. Es como Jerusalén que está rodeado de montes, algo así es. Pero bueno, otro día la cantan. Lo que está diciendo ahí es, el Señor nos tiene rodeados para protegernos, para cubrirnos. El Salmo 126. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Esa es otra alabanza, ¿eh? A veces ese salmo crea como confusión, como dudas. Porque dice, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, aquí está más claro. Pero la alabanza, ¿cómo dice? Cuando el Señor hiciera volver la cautividad. Es eso, algunos lo han interpretado y les causa duda, porque ¿cómo es eso que cuando el Señor hiciera volver la cautividad? Es como decir, cuando el Señor nos lleve cautivos otra vez. Y no es eso. Cuando el Señor nos traiga de regreso de la cautividad. Eso es lo que realmente significa. Entonces el pueblo se fue 70 años cautivo y de repente les dicen, hoy son libres. Entonces ellos dicen, esto es como un sueño, no lo puedo creer, no puedo creer que ya soy libre, soy libre, pero es como un sueño. Y entonces dice, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Es hermoso. Porque no es solo el gozo que nosotros tenemos, sino que la gente que no conoce de Dios dice, ese Dios es poderoso. Por eso dice, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, porque ellos son el mundo, son las naciones que no están dentro de nosotros, pero reconocen el poder y la grandeza de Dios. Miren, hermanos, esto es hermoso. Porque entonces quiere decir que los que vamos a ser arrebatados van a ser aquellos que ya salieron de la cautividad. Y entonces dice, es que el Señor no quiere que nosotros seamos cautivos. Él quiere que nosotros seamos libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el que es libre grita de gozo, de alegría. Hermoso, hermanos, hermoso. Entonces, ¿cuántas gradas llevamos? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26.
7. ¿Cuál es el centro de las 15 gradas? ¿Cuál es el centro de 15? La mitad de 15. Bueno, 7,5, pero si ponemos el 8, tenemos 7 del otro lado y 7 de este otro lado. 7 antes, 7 después, y el 8 sería el centro. Ahorita vamos por la 7. La 8, ¿qué dice el Salmo número 8? O que sería el 127. El que les había leído, ¿verdad? Por eso quería llevarlos al centro de la Biblia, después a lo que es antes de Cristo, a lo que es después de Cristo. Y entonces después viene el cántico de ascenso gradual, que es la misericordia de Dios, que son los arrebatados. Y este salmo está en el centro. Lo que quiero es que veamos la importancia de este verso. Para Dios es tan importante que lo colocó en el centro del cántico de ascenso. Para el Señor la casa es importante. La casa es importante. Ahora, si nuestro tema es, ¿cuál era nuestro tema, hermanos? ¿Quién edifica la casa? ¿Quién edifica tu casa? Es Dios, ¿verdad? Porque si Dios no edifica mi casa, en vano trabajo yo, en vano me desvelo. Entonces, ¿cómo hago para que Dios edifique mi casa? Porque qué bonito decir, Jehová edifica mi casa, pero estoy seguro que Jehová está edificando mi casa. O si no la está edificando Jehová, si yo madrugo tanto y trabajo y sudo y no veo el fruto. No veo que realmente mi casa esté siendo edificada. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que Dios edifique mi casa? Entonces, ahora sí, entrémosle al tema. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 1. Dice: sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados. Versículo 2. El rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Miren, me imagino ahí al rey David hablando con el profeta Natán y le empieza a decir algo así como que me siento triste, me siento mal, que yo estoy en una casa de cedro, en una casa de lujo, una casa hermosa, una casa preciosa, pero no me gusta. ¿Cómo es posible que yo, que no me lo merezco, estoy en una gran casa? Y el Señor, la presencia de Dios, está allá en una tienda, en medio de cortinas. Y el profeta lo escucha y le entiende bien el propósito, el punto a donde quiere llegar David. Y entonces le dice el profeta: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Lo que le está diciendo es: lo que estás pensando hacer es hermoso. Y se va el profeta a su casa. David se queda en su casa feliz, porque entonces dice: ya voy a construir el templo, le voy a hacer un templo al arca, a la presencia de Dios, para que Dios more en una casa hermosa. Pero miren el versículo 4. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Qué clavo, ¿verdad? Para Natán, el profeta. David consulta. David dice: yo tengo este pensamiento, tengo esta idea, esto es lo que quiero hacer. Como que pidiendo una confirmación, una respuesta. Y Natán
se emociona y dice: lo que quieres hacer es algo hermoso, me gusta, hazlo. Y en la noche el Señor le dice: ¿por qué le dijiste que lo hiciera si yo no te dije que sí? Ahora vas a ir y le vas a decir, dice, así dice el Señor: ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Versículo 6. Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Versículo 8. Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos. Miren lo que le dice, le recuerda a David de dónde lo sacó. Yo te tomé del pastizal. Ay, Dios le recuerda su olor primero. ¿Ustedes han estado cerca de alguien que viene de pastorear? Es fácil, ¿verdad? Se sube uno al Transmetro a las 6 de la tarde. Eso no se compara. Eso no se compara porque eso es solo sudor. Cuando dice ahí, yo te tomé del pastizal, tenía olor a ganado. De ahí te saqué. Luego le dice de seguir a las ovejas. David no iba delante de las ovejas, iba detrás de las ovejas. El que va delante de las ovejas va donde está limpio. El que va detrás de las ovejas va detrás del estiércol de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 9. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos. Y aquí es lo que ya quiero que prestemos atención. Y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. ¿Qué fue lo que quería David? Edificarle él una casa al Señor. ¿Y qué le dice el Señor al final de todo? Tú no me vas a edificar casa a mí, yo te voy a edificar casa a ti. Ahora, lo que queremos es que Dios edifique nuestra casa. ¿Por qué Dios le edifica una casa a David? ¿Qué hizo David para que Dios le edificara una casa? Ayúdenme, porque si no, nadie sale. ¿Qué tuvo que hacer David para que Dios le edificara una casa a él? Dios vio el deseo de su corazón. David tenía ese deseo. David decía, pero yo me imagino que David lloraba por dentro. Lloraba por dentro. Veía la casa del Señor allá debajo de las cortinas, y entraba, miraba su casa hermosa con paredes
de cedro. Y decía, no, debería ser al revés. Yo debería estar allá y el Señor aquí. Y entonces el Señor vio su corazón. Entonces, si tú tienes un corazón así, con palabras no te lo puedo explicar, pero ya me captaron la idea, ¿verdad? Aunque está hablando de que David quería edificarle casa al Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la casa del Señor? ¿O no sabéis que vosotros sois templo y morada de Dios? Entonces, si nosotros le edificamos una casa, le preparamos nuestro corazón para que Él habite ahí y que Él se siente en el trono. Porque, hermanos, no hay duda que los que estamos aquí, un día le dijimos, Señor, entra a mi corazón, habita en mi corazón, vive ahí, te abro las puertas de mi corazón para que habites ahí, Señor. Y el Señor vino y habitó. La pregunta es, ¿Él gobierna? ¿Él está sentado en el trono? O, Señor, ahí quédate en un rincón, aquí mando yo. Aquí se hace mi voluntad. O se hace la voluntad del Señor. Entonces, si nosotros le edificamos una casa, que es nuestro corazón, el Señor dice, yo te voy a edificar tu casa. Eso dice, volviendo al Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En vano trabajan los que edifican. ¿Cuándo es que el Señor edifica nuestra casa? Cuando nosotros tenemos el deseo de hacerle una casa a Él. Pasemos al primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 35. Miren, Elí como sacerdote falló, no cumplió. No corrigió a sus hijos y Dios se molestó por eso. Y entonces le dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Será un deleite para él. Será fiel y eso lo deleitará a Dios, porque su corazón, su alma es donde están las emociones, están los sentimientos. Y dice Dios, yo voy a levantarme un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y entonces dice el Señor, yo le edificaré una casa duradera. Fidelidad. Fidelidad. Si somos fieles al Señor, el Señor nos va a edificar una casa duradera. Llevamos 2, ¿verdad? Entonces, si le edificamos casa al Señor, si le somos fieles a Él, como sacerdotes que somos todos, el Señor nos edifica casa. Primer libro de Reyes 11:38. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, entonces estaré contigo y te edificaré una casa perdurable como la que le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Aquí lo que vemos, hermanos, es el Señor nos edifica casa si somos obedientes a su palabra. Entonces, a los que en su corazón está el deseo de edificarle casa al Señor, a los que son fieles al Señor y a los
obedientes. Éxodo capítulo 1, verso 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Púa. Y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Verso 17, pero las parteras temían a Dios. Aquí hay mujeres que son las comadronas, como le llaman por acá, que eran temerosas de Dios. Y dice, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Versículo 20. Y Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Ahora, verso 21. Y sucedió que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Él prospera la casa de quienes. Ahora, ¿de quiénes edifica Dios la casa? De los que temen a Dios. ¿Cuántos llevamos? Un montón. 6, no. 5. Los que tienen en su corazón el deseo de construirle, de edificarle casa al Señor. Los que son fieles. ¿Quién era el otro? Los que son obedientes. Amén. Y los que temen al Señor. Bueno, entonces, aquí los tengo. Dice: los que en su corazón está el deseo de edificar la casa del Señor, a los que son sacerdotes fieles, a los obedientes, a los que le temen. 4 llevamos. A los que le temen. Primer libro de Samuel, capítulo 25, verso 28. Te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor. Pues mi Señor pelea las batallas del Señor. Aquí, como le dice Señor a David y Señor al Señor, ¿verdad? Lo confunde a uno. Pero lo que esta es Abigail, que le sale al encuentro a David cuando David quiere ir a vengarse y matar a Nabal, y Abigail sale al encuentro y entonces le dice: te ruego que perdones la ofensa de tu sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para ti, pues tú peleas las batallas del Señor. Esto está clarito, hermanos. ¿Quiénes son los que van a recibir una casa duradera de parte de Dios? Los que pelean las batallas del Señor. Pero ¿qué batallas hay que pelear del Señor? El apóstol Pablo dio una clave: pelea la buena batalla. Entonces hay batallas que no son buenas. Hay batallas que no debemos de pelear. Me voy a meter a clavos con los vecinos, mejor no meto a los vecinos en esto. Pero un compañero de trabajo te anda fastidiando. ¿Qué le vas a hacer? ¿Vas a pelear también con él? Esa no es una buena batalla. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne y sangre.
Entonces, cuando nosotros peleamos, nos metemos a pelear cosas que el Señor no nos mandó a pelear, no estamos peleando las batallas del Señor. Entonces hay que pelear las batallas se pelean de rodillas. Volviendo al Salmo 127:1. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Por eso no debemos de afanarnos, porque si tú eres amado del Señor, el Señor te da aún mientras duermes. Y eso dice Eclesiastés 2:26, ¿no? Veamos qué dice Eclesiastés 2:26. Vamos a ver si lo puedo proyectar. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Eso quiere decir, mientras dormimos, el pecador anda trabajando duro. El pecador anda viendo dónde consigue aquí, dónde consigue más, va por allá, va por allá, va por allá, y viene y lo amontona. Anda recogiendo por todos lados, lo amontona. ¿Para qué? Para dárselo al que agrada a Dios. Ese es nuestro Dios. Así que no nos afanemos. Pero sí, tengamos en nuestro corazón el deseo de edificarle casa a Él. Seamos fieles, seamos obedientes, y el Señor nos edificará casa, una casa verdadera. Inclina tu rostro, vamos a orar. Me gustaría que tú revisaras cuáles de estas características tienes. Y te preguntaras, ¿será que Dios está edificando mi casa? ¿Será que Dios está edificando tu casa? ¿O es que estás trabajando duro? ¿Estás madrugando, desvelándote? Y en vano trabajas. ¿O es Dios que está edificando tu casa? ¿Será que tú eres un sacerdote fiel? Si el Señor se presentara y te llamara, ¿cómo te calificaría el Señor? El Señor te diría, eres un sacerdote fiel.
Veo en tu corazón ese deseo de edificarme casa. Veo que eres obediente a mi palabra. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo te calificas tú delante del Señor? Es necesario que nos detengamos un momento y revisemos nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? Queremos que el Señor nos edifique casa, que nuestra casa sea edificada por el Señor. Pero realmente estamos haciendo lo que el Señor quiere. Estamos cumpliendo esos requisitos que hay para que el Señor edifique nuestra casa. ¿Me puedes decirle al Señor: Señor, yo quiero que tú edifiques mi casa? Yo me pongo en tus manos, Señor, para que tú edifiques mi casa, porque no quiero trabajar en vano, Señor. No quiero trabajar y trabajar y trabajar y que sea en vano, porque tu palabra dice que aún mientras duermo, tú me vas a proveer. Así que yo descanso en ti, Señor, y pongo toda mi confianza en ti, porque quiero que seas tú el que edifiques mi casa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre amado, por esa palabra. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo selle esta administración en cada corazón, Señor. Sella esta administración, sella esta palabra, Señor, que se quede en nuestros corazones, que se quede ahí marcada, que se quede grabada, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.